aunque parezca oportunista la película Cónclave, tanto el director ha sido muy enfático en que cuando él planificó adaptar esta novela, no tenía ni idea de que el Papa se iba a enfermar, ni lo hizo pensando en eso. Una preproducción de la película arranca mucho antes. Mucho antes. Lo que pasa es que, claro, se estrena justamente cuando está la crisis de salud del Papa Francisco. Entonces, todo el mundo asoció a las ideas, ¿no? Exacto. Incluso se hablaba de la oportunidad que tendría para la película si había un desenlace en cuanto a la vida del Papa y bueno, y cómo iba a repercutir. Se habló mucho de eso. Sí, se habló mucho de eso, cómo iba a repercutir en el éxito de la película. Pero bueno, la película muestra de una manera, creemos, bastante fiel lo que sucede desde que un papa fallece hasta que se elige el nuevo papa, ¿no? Con una serie de pasos. Esa cosa misteriosa que sucede en el cónclave. Exactamente. Bueno, que la película devela, ¿no? Porque realmente muestra bastantes detalles de cómo se hace, ¿no? Pero bueno, para saber realmente los secretos y los detalles de esta ceremonia para elegir al nuevo papa, nosotros tenemos aún ya casi a un colaborador de la casa, porque ha estado mucho con nosotros, y es José Manuel Vidal, que es licenciado en Teología y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Hoy dirige Religión Digital, la web Religión Digital, y es corresponsal religioso del diario El Mundo desde su fundación. Bueno, tiene muchos libros escritos y es un papólogo. Totalmente. Y yo recuerdo además la alegría que tenía cuando lo llamamos para hablar de Francisco ante aquella fumata blanca, porque él tenía muchas esperanzas 2013. de que las cosas que él mismo criticaba de la iglesia a la que pertenece. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes a las amigas de Efecto Mariposa. Hacía ya tiempo que no me llamabais. Bueno, vamos a hacerlo más seguido. Estábamos en pecado por no llamarte. Me ha gustado eso de papólogo. El papólogo. Sí, el papólogo. Bueno, antes de meternos en este detalle que nos intriga tanto y que a mí me da muchísima curiosidad, quería preguntarte por la salud de Francisco, porque las últimas noticias, tengo acá un cable de hace 24 o 48 horas que dice el Papa Francisco no planea dejar el cargo de máximo jefe de la Iglesia Católica. Hay un comunicado del Vaticano, mientras el pontífice continúa hospitalizado por la doble neumonía, y Francisco acaba de aprobar un nuevo proceso de 3 años para considerar reformas de la Iglesia Católica. O sea, tiene toda la pila puesta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nos temíamos, mucha gente se temía lo peor. Ha sido un episodio, llevamos más de un mes, muy grave, muy grave. El Papa es un mal enfermo, acudió muy tarde a los médicos, solo tiene un enfermero que le cuida habitualmente y cuando llegó en muy malas condiciones. Yo creo que está recuperando, según todos los indicios, va a salir de esta, pero va a salir mermado. Sí, y él es evidente que no va a renunciar. Él ha insistido mucho en que un papa tiene que llegar en buen uso de sus facultades y tiene que llegar en forma, ¿no? Al final de su mandato. Sí, en forma quiero decir, en forma no va a llegar en la forma que puede tener un anciano de 88 años con disfunciones muy serias en sus pulmones, desde que le falta la mitad de un pulmón desde hace muchísimos años, ¿no? Claro. Y con esta enfermedad, que no nos olvidemos que se llevaba por delante a todos los ancianos en la pandemia, en el COVID. Sí, claro. Es decir, fue la causa de la enfermedad. Ahora, no va a renunciar por eso, porque él cree que tiene una misión que cumplir, él cree que no se puede uno bajar de la cruz, que la misión no la ha cumplido, y de hecho nos ha dado últimamente, este fin de semana, 2 pruebas fehacientes de vida. Una, la foto, en la que se le ve sin cánulas de oxígeno, solo de lado, evidentemente. Eso por un lado, y por el otro lado lo que hacía referencia de la decisión que toma de poner a la Iglesia en estado de sínodo hasta el 2028,
No sabemos si va a llegar él o no va a llegar, pero por lo menos su obra, su gran obra, que es el sínodo, que es su gran concilio, va a durar hasta el 2028 y se va a aplicar, que era lo que algunos, sus enemigos sobre todo, no querían por nada del mundo. Querían que esto fuese como otra cosa cualquiera, que pasase, y ya estaban esperando que muriese para que eso pasase a mejor vida también con él, lo del sínodo. Pero toma una decisión de gobierno que involucra a la Iglesia en los 3 próximos años, esté él o no esté él, y estoy seguro que va a acelerar las reformas en el tiempo. ¿Cuáles son las principales? Porque hay discusiones muy clave en ese futuro, ¿no? Las principales reformas, dices. Las principales cosas que están pendientes, para que nos digas a los que no somos católicos, de qué se trata ¿por qué es importante? Yo creo que la principal y la que a todos nos llega, seamos católicos o no, creyentes o no creyentes, es la situación de la mujer en la Iglesia. Eso tiene que arreglarse, eso es una asignatura pendiente, eso es un baldón en la historia de la Iglesia moderna. Todas las sociedades admiten ya, casi todas, la igualdad del hombre y la mujer, menos la Iglesia, que es la que por el bautismo iguala a todos, ¿no? Entonces no tiene sentido que siga habiendo esas diferencias, no tiene sentido que la mujer no pueda acceder incluso al altar, no solo ser iguales un poco en los cargos, que es lo que hasta ahora está haciendo, pues, colocándolas en cargos muy importantes, ministras, en los dicasterios vaticanos y ese tipo de cosas. Que puedan acceder al sacerdocio, ¿no? Que puedan acceder al sacerdocio y a la carrera. El primer paso sería acceder al diaconado, que es el paso previo al sacerdocio, aprobar que las mujeres puedan ser diaconisas y después que puedan acceder al sacerdocio, ser sacerdotisas, ser obispas e incluso, ¿por qué no?, en un futuro ser una papisa, claro, podríamos tener una papisa, ¿por qué no? Bien, así. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente, y la otra es la sinodalidad, que teológicamente hablando, para que nos entendamos, significa, en el fondo, aunque a ellos no les gusta, la democratización de la Iglesia, que la Iglesia sea realmente de todos y que sea realmente del pueblo fiel de Dios, que es el que mantiene que es el que mantiene todo el tinglao, claro. José Manuel, mencionaste a los enemigos del Papa Francisco. ¿Quiénes son ahí adentro en el Vaticano? ¿Quiénes son los enemigos? Son muchos y muy poderosos, tanto dentro como fuera. Los de fuera, podríamos decir, así en pocas palabras, que se aglutinan en torno a la fachosfera eclesiástica estadounidense, Steve Bannon, la Fundación Heritage, la Fundación Upton, con mucho dinero, con mucho poder. En este momento hay en el gobierno de Estados Unidos 8 altísimos cargos que son de los que nosotros llamamos católicos devotos, que son este tipo de católicos rigoristas, desde Marco Rubio, que es, como sabéis, el secretario de Estado, hasta el mismísimo vicepresidente Pence, que es también, que pertenece también a y a la portavoz, el jefe de la CIA. Es decir, hay Trump se está rodeando de los católicos más integristas para convertir su segundo mandato en una especie de mesianismo religioso, porque ya sabéis que en Estados Unidos todo está teñido de religión, verdadera o falsa, pero siempre teñido de religión. Sí. Contra el mesianismo ha hablado Francisco. También en los últimos días, en estos días de internación, ha vuelto a hablar sobre el tema, que es un tema que le preocupa claramente y que además lo lleva directamente a lo que pasa en Argentina, ¿no? ¿Cómo se ve desde el Vaticano el país de nacimiento de Bergoglio, que además lo tironea en la grieta, ¿no? Y desde un lado, desde el lado del gobierno y desde el lado del oficialismo, se lo critica mucho por sus posturas políticas. Yo creo que a Francisco se le ha etiquetado desde que llegó a Roma, se le ha etiquetado de un lado de la grieta, y yo creo que esa es una de las razones por las que Francisco no acabó de ir a Argentina, y ya me parece improbable que pueda
soportar el viaje a Argentina pasando por las Islas Canarias como un gesto a la inmigración, pero el que se la haya colocado ahí desde un primer momento significa que él tampoco quería posicionarse en esa grieta, posicionarse en torno a esa polarización tan marcada que hay en Estados Unidos, que hay en Argentina, Estados Unidos también, y en España. Yo creo que la razón principal por la que el Papa no va a ir a Argentina ni va a venir a España es precisamente esa, la polarización reinante, y él no quiere ser utilizado para que lo utilicen en esa polarización. Y el hecho de que muchos obispos, tanto en Argentina como en España, en el fondo no están de acuerdo. En el fondo quisieran que el papado de Francisco fuese una tormenta de verano, que pasase y que no quedase prácticamente rastro, porque lo que está haciendo es eliminarle los privilegios de los que siempre han gozado. Y eso es muy difícil, que la casta clerical prescinda de los privilegios si no lo obligan, y por eso lo que está haciendo el Papa es obligarles a tener que prescindir de esos privilegios. Antes de hablar sobre cómo se elige un Papa luego de fallecer el que está en funciones, quería traerte a colación una entrevista que tú le hiciste al cardenal alemán Walter Kasper en 2019, donde Kasper dice: la gente no aceptaría que el próximo cónclave eligiese un papa a contrario del Papa Francisco, o sea, que fuera como un retroceso, una marcha atrás en lo que tiene que ver con las ideas y con el accionar del Papa Francisco. ¿Crees que eso es así? ¿Crees que hoy en día eso sigue siendo así? Yo creo que sí. Yo creo que Kasper es un cardenal, un gran teólogo, y ha estado presente en la Curia Vaticana desde el papado de Juan Pablo II, en el papado de Benedicto XVI y con Francisco. Conoce perfectamente los engranajes de la Curia, sabe perfectamente que la Iglesia no se mueve en movimientos pendulares, sino que los ciclos suelen ser bastante largos, para que dé tiempo a asimilar, sobre todo los ciclos de cambio. Es decir, hubo un ciclo del conciliar de Juan XXIII y Pablo VI, que se abrió la Iglesia, fue la gran revolución de la Iglesia, el abrirse al mundo, el abrir las ventanas, las puertas, todo. Ese ciclo empezó con Juan XXIII, lo llevó a su término Pablo VI, y después vino otro ciclo del otro signo, digamos un ciclo progresista, otro ciclo conservador con Juan Pablo II y Benedicto XVI, sí, también bastante largo, quizás más largo incluso que el anterior. Y ahora comienza un ciclo de nuevo primaveral, y por lo tanto el próximo Papa va a ser de Francisco, más o menos radicalmente, y va a continuar la obra de Francisco, porque además lo deja encajonado, lo deja casi con un programa marcado, porque lo que comentábamos antes de la Iglesia en proceso sinodal hasta el año 2028, que terminará con una gran asamblea, no un gran concilio ni un gran sínodo, porque no van a ser solo los obispos los que decidan, van a ser todo el pueblo de Dios, los representantes de todo el pueblo de Dios los que decidan en esa gran asamblea. Eso va a ser como unos chiqueros para el próximo Papa. Tiene que continuar, tiene que seguir ese camino, al menos hasta el 2028. Y además, las 3/4 partes de los cardenales que van a elegir al próximo Papa son de Francisco. Luego, es lógico pensar que el próximo Papa sea un Papa continuador. Hay que recordar que el cardenal es una figura que el Papa designa directamente, ¿no? Directamente, tan directamente que ellos hablan de que crea cardenales, los crea. Claro. Es una creación, el título de cardenalicio. Claro. Sí. Imagino que debe haber nombres en danza, y que con el quebranto de salud debe haber hervido algún lugar también con nombres y demás. Pero bueno, tendríamos que volver a juntarnos para hablar de esto, porque me parece interesantísimo el futuro político, ¿no? Pero tenemos que hablar un poco de esta película Cónclave, y en particular de cómo es esa ceremonia, que en la película está así como a grandes trazos, pero que es interesantísimo conocer, ¿no?
Yo tengo acá una frase que se dice en latín, verdaderamente el Papa está muerto, sería en español, que la pronuncia supuestamente el cardenal Camarlengo, cuando después de llamar 3 veces con el nombre de pila del Papa al posible muerto, no responde. ¿Es así? Así es, así es. El ritual del Vaticano, como sabéis, tiene miles de años a sus espaldas. La Iglesia ha dominado simbólicamente la humanidad durante estos 2000 años prácticamente, ¿no? Tiene un ritual tan consagrado, por eso la película es tan efectista, por eso la película llega, por eso es que estás en Roma cuando estás en una de estas grandes ceremonias y te parece que estás en una coreografía al aire libre, majestuosa, el color púrpura da también en las fotos y en el sitio es tan majestuoso, todas las salas del Vaticano, y no digamos la famosa Capilla Sistina, ¿no? Pues todo eso hace que el documental, a mí me parece que es casi como que la película a mí me parece que es casi como un documental, bueno. Un documental que te atrae con mucha chispa, y que el que lo vea realmente está viendo muchas de las cosas que van a pasar cuando el Papa muere, entre ellas la del Camarlengo, cuando el Papa muere, que es el cardenal que todos los ministerios, digamos, todos los dicasterios, desde el momento en que fallece el Papa, quedan en suspenso. Nadie puede decidir nada, menos el cardenal Camarlengo, que es el cardenal Farrell en este caso de Estados Unidos, que es el encargado de que las cosas habituales, normales de la ciudad del Estado del Vaticano sigan funcionando, y es el encargado también de cumplir esos últimos ritos, entre ellos el de golpear con el martillo en la cabeza del Papa y certificar con ese gesto. Pero hoy, que está muerto. Hoy además debe intervenir un médico, supongo, hoy por hoy. Sí, para claro. confirmar la muerte. El médico interviene antes. Claro. El médico interviene antes. Una vez que el médico interviene y que confirma la muerte, es cuando empieza el rito, digamos, litúrgico, funerario. Claro. Es cuando primero le embalsaman, después le revisten, después le colocan en su sitio. Va a ser el del Papa Francisco un funeral mucho más austero y más sencillo, porque así lo ha querido, así lo ha dejado ya estipulado, y va a ser más sencillo que lo que hemos visto en la película y lo que hemos visto hasta ahora con Juan Pablo II y Benedicto, pero es espectacular, en cualquier caso va a ser espectacular también. Otra cosa que sucede inmediatamente después de eso, supongo que es el orden, es la rotura del anillo, ¿no? Del anillo del pescador. La rotura del anillo del pescador es otro gesto simbólico que reviste muchísima importancia, ¿no? ¿Lo tiene que hacer el Camarlengo? El Camarlengo también es el encargado de hacerlo, no él directamente, pero él es el que supervisa esa ceremonia en la que el martillo, el anillo, se destroza para que nadie pueda utilizar el anillo papal para, como se hacía antes, para poner el cruño en los documentos y hacerlos legales, para que nadie los pueda utilizar en el interregno, en la sede vacante, en el momento en que sigue estando vacante la sede hasta que se elija el próximo Papa, ¿sí? Claro, eso en otra época era clave. Hoy por hoy me parece que es más un rito, porque ya la necesidad de autenticación por el anillo no es tal hoy, ¿no? Claro. Pero se ha mantenido como rito. ¿Se fabrica un nuevo anillo? ¿El nuevo anillo se fabrica con ese mismo material? El nuevo anillo se fabrica con ese mismo material, pero con el escudo y con lo que el nuevo Papa decida que va a ser su escudo, su lema, una vez que es elegido. Bien. ¿Qué pasa, bueno, cuando ya se sabe que el Papa murió? ¿Cómo se comunica? Y sobre todo, ¿cómo se activa la comunicación a los cardenales que van a ser los electores del próximo Papa, ¿no?
Inmediatamente que muere el Papa, el médico certifica la defunción e inmediatamente el Vaticano confirma a través de sus canales mediáticos, que son muchos, que el Papa ha muerto, e inmediatamente esa misma noticia llega a todos los cardenales y después, un poco más tarde, se le manda por si alguno, como rito también, es decir, la comunicación personalizada a cada uno de los cardenales, sobre todo a los cardenales electores, diciéndoles que los cardenales electores que tienen menos de 80 años, que tienen que el Papa ha muerto y que por lo tanto tienen que cumplir una de sus funciones principales, que es acercarse a Roma, llegar a Roma y reunirse en cónclave para elegir al próximo Papa. ¿Cuáles son los electores? ¿Qué les da la calidad de elector a un cardenal? ¿Por qué uno es elector y otro no? Los electores son todos los cardenales que no hayan cumplido 80 años en el momento en que se produce la sede vacante. En ese momento, todos los que hayan cumplido 80 años ya no pueden entrar en el cónclave, sí en el precónclave, que es donde se realizan todo un poco, los partidos se ponen de acuerdo, hay intrigas, hay luchas de poder. Yo creo que es más en el precónclave, claro, donde están todos los cardenales, todos los que van a entrar y los que no van a entrar. En este caso son 252 los cardenales en total, pero de ellos solo van a entrar 137, que son los cardenales electores. Son un montón, porque una de las cosas que hizo Francisco fue diversificar y nombrar muchísimos cardenales, además de 90 y pico países, de países muy pequeños, muy periféricos, de Mongolia, de Tanzania, de Irán, de Uzbekistán, de países periféricos, como a él le gusta decir, las periferias de la Iglesia, que esté representada hasta todo el mundo. Hay muchos y siempre había una regla de que no se podían superar los 120 cardenales, era como un tope, pero es un tope simbólico que el Papa Francisco se saltó en varias ocasiones, nombrando muchos más de los 120 cardenales. De hecho, van a entrar 137, si es ahora. Si es dentro de un año, pues seguramente el Papa Francisco volverá a hacer cardenales, ¿sí? Volverá a nombrar, a hacer un consistorio. Bien. Más alguno impectore que tenga Francisco guardado. Esta designación impectore, ¿en qué consiste? Que aparece en la película y que además se ha dado mucho en la realidad también. Aparece en la película y se ha hablado mucho, sobre todo se ha hablado mucho en la época de Juan Pablo II. Juan Pablo II hizo 3 cardenales in pectore, que suelen ser cardenales que el Papa nombra, pero no dice quién es, no dice su nombre, y por lo tanto no tiene ni los derechos ni las atribuciones del cardenalato hasta que no se hace público. Juan Pablo II, por ejemplo, se hacía mucho desde el siglo XVII, se vino haciendo, sobre todo cuando el nombrado puede estar en peligro de muerte o en peligro real, ¿no? Si es perseguido, Juan Pablo II digamos. lo hizo Juan Pablo II lo hizo con un cardenal chino, el cardenal Kuhn, lo hizo también con un cardenal letón, el cardenal Pujats, y lo hizo también con un cardenal ucraniano en la época del telón de acero, claro, Jaworski, y después a los pocos años, cuando cae el telón de acero, los hizo públicos, los dio a conocer y ya todo el mundo lo supo y entraron en el cónclave. Claro. Ahora, no es tan sencillo aparecer y decir, a mí me nombró impectore, hola, soy fulano. No, eso no lo puede decir, y aunque lo diga, esa es una de las triquiñuelas de la película, que dice, yo me presento un documento, mira, esto me ha firmado el Papa, por lo tanto yo soy cardenal impectore y yo puedo entrar. No valdría con que apareciese un documento firmado. Tendría que ser el propio Papa el que lo haga público antes de su muerte, si no, nunca más. Mira. Si no, nunca más. Claro. Bien, así que hay una trampita ahí. Hay algo que no está. Sí, en la película, bueno, tiran de esos recursos, y ya sabéis, para dar mayor efectividad, claro. Está bien. La reunión de los obispos, que también en la película
se muestran como bueno, muy cuidadosos de no que no parezca que están haciendo campaña por sí mismos o por algún otro, pero que bueno, sin embargo los hilos se ven muy claramente. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa con estas luchas políticas en el medio del cónclave para ver quién va a ser el Papa? ¿Es así? Pasa lo mismo que en la película o peor, porque las distintas sensibilidades opuestas que hay en la Iglesia vienen funcionando desde hace años y se han acentuado, creo yo, en el pontificado de Francisco. Francisco ha tenido que asistir a una auténtica guerra civil desde dentro de su propia institución y por los cardenales, por algunos de los cardenales, que según lo que juran se comprometen a dar la vida hasta la efusión de sangre, efusión en sanguinem, que dicen ellos, por el Papa, por defender el Papa. Y hay toda una serie de cardenales, desde Müller, Sara, Burke, Brandmüller, es decir, toda una serie de cardenales en Roma que durante todos estos años le han hecho la vida imposible. Le llaman los cardenales de las dubias, de las dudas, porque están poniendo continuamente en duda las decisiones que está tomando Francisco. Luego, hay un partido integrista, digamos. Ellos no les gusta que hablemos de partidos, pero realmente son partidos y funcionan como partidos políticos. Hay un cabeza de partido, hay un responsable de cada uno, un líder de cada una de estas facciones, y alrededor de estas facciones se van colocando todos los demás. Si esquematizando mucho, evidentemente va a haber cuando muera Francisco un partido progresista, un partido bergogliano, digamos. Dentro del partido bergogliano habrá un partido más radical, los más radicales, los más moderados y los más liberales, como tres subgrupos dentro de ese gran grupo. Es el grupo que tiene todas las de ganar, a mi juicio, y es el grupo que si no se colapsa la cosa, pues tendrían todas las de ganar. Después hay otro gran grupo, que es el grupo de los moderados, que es mucho más pequeño que el grupo de los progresistas, y que son los centristas, los prudentes, los que están siempre en el medio, los que no se definen mucho ni por un lado ni por el otro. Y después estarían los realmente conservadores, que son todos esos que acabamos de decir, más algunos cardenales de Europa, como el cardenal húngaro Erdo, y algunos más, que forman ese pequeño grupo de cardenales integristas, enemigos de Francisco, pero con muy poca incidencia, a mi juicio, que van a tener muy poca incidencia en el cónclave. Ahora, cada uno de esos grupos va a ir con un nombre seguramente, ¿no? Ya pensado, aunque se supone que en el cónclave cada cardenal vota desde su propia cabeza y sin coordinar con nadie, sin conspirar. Se supone que cada uno de esos grupos va a ir con un nombre. Sí, se supone que en el precónclave que os decía antes, que son desde que muere el Papa hasta que pasan 15 días, que se realizan los funerales, y hay toda una serie de reuniones de precónclave, que es donde se analizan todo este tipo de cosas y donde se buscan consensos. El problema va a estar, a mi juicio, en que los bergoglianos o eligen a un caballo ganador y todos ellos apuestan por él, para que no pueda desbancarle ni los moderados ni los conservadores. Está necesitando un vaso de agua, me parece. Sí. Ahora mismo me lo debe tomar, sí, señor. Bien. Nada, porque estamos casi por terminar. Yo quería preguntarte por esas rondas de votación, ¿no? Se van haciendo rondas y van quedando atrás algunos nombres y siguen en carrera otros. ¿Esto cómo se determina? ¿Con qué mayoría? Se van haciendo votaciones hasta que la mayoría son 92 votos. Ajá. Bien. La mayoría que hay que conseguir se necesitan 2/3 de los votos,
Por lo tanto, en el actual colegio cardenalicio serían 92. Bien. Hasta que no se llega a alguien, no consigue ese número de votos, no hay fumata blanca, y por lo tanto hay sucesivas votaciones una tras otra hasta que se llega a ese número, claro. Y ahí es donde dime. No, ahí es donde entra un poco. Ya no hay, yo creo que en el cónclave mismo no hay cabildeos, no hay, pero sí se van dando cuenta de hacia dónde van fluctuando los votos, y según van viendo eso, van decidiendo, porque lo que tampoco quiere la Iglesia le da miedo, y además con los medios de comunicación achuchando desde fuera en la sociedad mediática en la que estamos, no pueden pasar más de 3-4 días. Como pasen 4 días, inmediatamente la prensa, los medios de comunicación, vamos a empezar a hablar de división, de que la Iglesia es ingobernable, de que no se ponen de acuerdo. Entonces le tienen miedo mucho. Eso en ese sentido presionan los medios de comunicación. Bien. Y muchísimo. Y ellos lo saben, y por eso cuando a veces no eligen al mejor, digamos, que eligen al posible. Claro. Bien, te iba a preguntar eso, ¿cuánto duraba? Porque el cónclave de Francisco, para la selección de Francisco, duró poco más de 24 horas, pero me supongo que en épocas pasadas quizá duraría más, ¿no? A lo mejor, capaz que ahora sí hay una presión más. Hubo un cónclave en que duró varios años, tantos que ya el rey de Italia tuvo que interceder para ir allí y decirles, les levantó el tejado del sitio donde estaban reunidos para que eligiesen, por el frío, cuanto antes. Mandó levantar el tejado. Hay que ponerle sillas incómodas, como hacen en algunos bares acá en Montevideo, ¿no? Claro. Poner sillas incómodas, ahora, cosa que no te quedes en la época moderna, las votaciones máximas han durado 11 votaciones. Bien. Ha sido lo máximo. Normalmente son 3 días, como mucho 4 días, y pocas votaciones. ¿En tu cabeza, en tu corazón, ya hay un nombre para el posible sucesor de Francisco? Porque veo que es un panorama que parece estar bastante claro a esta altura. Sí, yo creo que en mi cabeza y en mi corazón tendría que ser evidentemente un bergogliano que esté dispuesto a seguir con la Iglesia en salida, con la Iglesia sinodal, con la Iglesia que dé sentido un poco a la gente joven, sobre todo, que anda buscando y a veces no encuentra, que vuelva a ser una referencia. Y para eso yo creo que podrían ser por lo menos 2 o 3. El cardenal filipino Tagle me parece que es un hombre que encarnaría muy bien esa continuidad. Después hay un cardenal de origen norteamericano, pero que ha vivido toda su vida en Perú, el cardenal Prevost, que podría encarnar también muy bien lo mejor de Latinoamérica y lo mejor de Norteamérica, y al mismo tiempo convertirse en un referente moral ante la edad dorada de Trump, ¿no? Claro. Ese podía ser otro. Bueno. Y pues hay uno que es el cardenal Grech, que es el que se ocupa del sínodo, que podría encarnar también a la perfección esa iglesia sinodal. Bien, muy bien. Hay bastante gente. Hay bastantes nombres. Bueno, pero estos 3 nos sirven para cuando llegue el momento. Sí, nos vamos a quedar con esos y te vamos a volver a llamar, José Manuel. Bueno, lo último que quiero preguntarte, ¿se siguen enhebrando los sobres con una aguja? Sí, toda esa parafernalia sigue siendo exactamente la misma, tal y como cuenta, por eso os decía la película, por eso os decía que tenía muchos episodios casi documentales. ¿Esos son los votos? Esos son los votos ya emitidos. Esos son los votos emitidos que se van ensartando y las papeletas se van colocando y después se queman. Y esas papeletas que se queman, se les echa una sustancia que dé color negro o color blanco. Si cuando hay fumata blanca, pues es que la sustancia que le echan a las papeletas es blanca para que se vea fuera blanca también. Perfecto.
Muchas gracias y disculpas por la tortura. Muchas gracias. Pobre. Que te mejore de la tos. Disculpad porque tengo la garganta un poco tocada. Pero, aquí hace un frío que pela, ¿sabes? Sí, sabemos, me imagino. Estamos en Madrid a bajo cero. Sabemos. Muchas gracias, José Manuel, y nos reencontramos pronto. Un placer. Gracias. Un abrazo grande. José Manuel Vidal, amigos, en Efecto Mariposa, y nos vamos, ¿no? Nos vamos, sí. Qué charla interesantísima, y nos quedaron muchas cosas por hablar, pero bueno, ya volveremos a llamar. Es que era obvio, si queríamos hablar del cónclave y además de la situación, solo la situación de salud de Francisco ya da, y más con José Manuel Vidal, que no se priva de nada, no deja nada por decir, y la verdad es que es un placer hablar con él. Amigos, nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí. Chao.